Gracias, Juan Antonio, por invitarme a esta reunión. Gracias a ti. Gracias a ti. Y la verdad es que hay tantos temas de los que hablar, pero yo como actor lo que sí me toca mucho es el proceso vuestro, la capacidad de transmitir el agotamiento, el frío, el miedo, la necesidad de esperanza, de fe. Me gustaría saber cómo ha sido vuestro proceso, porque yo imagino que si miráis alrededor o mirabais alrededor y veíais la grandiosidad del asunto, sería demasiada responsabilidad, ¿no? Sí, y creo que el trabajo también es bajarlo, ¿no? Y naturalizarlo, creo yo, llevarlo a... creo que en un estado muy particular, porque, claro, uno actúa, por ejemplo, de que está enamorado y quizá en algún momento transitaste eso, cosas de la vida cotidiana uno más o menos entiende, pero en este caso había que actuar algo que es... ¿Cómo le pones forma a estar perdido, no ubicado en el mapa, en el medio de la cordillera de los Andes, en el 1972, extrañando a tu familia? Es como algo que es, creo que casi demasiado abstracto, ¿no? Como solo que ellos saben, me parece. Solo ellos saben cómo se siente y cómo se vive eso. no había forma de verlo como algo concreto, y Claro. eso fue muy difícil, y por eso creo que el trabajo actoral también se da mucho en conjunto con el señor Jota, que hizo un gran estudio de la historia Sin duda. y nos dio las herramientas y el espacio para crear, para la creatividad. A mí hay una cosa que me fascina de eso, es que podría ser repetitivo. Es decir, tenemos un grupo de personas sobreviviendo en situaciones imposibles, que son muy jóvenes, lo cual también es importante el asunto, porque no son personas con una experiencia vital fuerte para entender lo que es el sacrificio, la pérdida, sino que todo eso lo van descubriendo por primera vez, a medida que lo van sufriendo ellos mismos. Aquí, realmente, aparte de que el viaje emocional que propone la película, la historia, es muy crudo, pero muy hermoso, la forma en cómo está hecho, cómo está contado y cómo está narrado desde la emoción, sin ser solemne ni categórico, sino simplemente desde la debilidad y la humanidad de unos chavales que no sabían absolutamente nada de nada, Claro. y se encontraron con el todo. Y cómo manejaban eso con toda la humildad posible, pero también con la fuerza que da la juventud también, de decir, yo quiero vivir, joder. Claro. Yo no puedo morirme aquí, yo tengo 20 y tantos años. Y hay algo que va todavía en ese viaje que tú planteas, que va un paso más allá, que es aquel que ya sabe que no va a llegar. Y ahí entra la compasión. El conocer el sufrimiento tan de cerca te hace entender al que tienes enfrente. Y eso, creo que eso, para mí fue un esfuerzo, llegar a eso, que fue muy fácil la solución, pues fue ponerle en contacto con las familias. De golpe, había un compromiso con no defraudar. Ya te ¿no? baja a un lugar donde tienes que ser al menos honesto. Claro. Claro. Ya no Claro. puedes hacer virguerías o virtuosidades para ti mismo y tú No, Sí, no. tienes Tener una respeto responsabilidad. por lo que estás contando y trabajar desde el respeto y sentir ese orgullo de estar contando esta historia que es tan rica. Honrar a esa persona, ¿no? Porque tú conoces a la familia ¿no? y el que interpreta al mecánico, por ejemplo, tenía un compromiso, Manuel Parga tenía un compromiso con la familia de Carlos Roque, de decirles, yo quiero que esta familia esté orgullosa de lo poco que sale en la película su padre, pero que estén orgullosos de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía que realmente los actores estuvieran todo el rato alerta, ¿no? Sí, Así nosotros estuvieran siempre, ahí, ¿no? siempre hablábamos, siempre todo el tiempo nos jugaba el día que la vean ellos, el día que la vean las familias, y siempre pensábamos como en ese estreno, en esa función para Qué ellos. miedo, ¿no? Pero Y que te pone un compromiso con la cosa que te hace vivirla. tenían contacto directo con que eso es un lujo. Sí, antes del rodaje ¿No? podía llamar al sobreviviente y decir, che, ¿cómo estabas el día 10 antes de la avalancha? No, y habían cosas que te sorprendían. Yo me acuerdo, yo conocí la casa de Numa con los hermanos, recorrimos toda la casa, y ellos me iban mostrando en cada habitación que se acordaban de él, anécdotas, de cómo lo despertaban, qué hacía, dónde... Y claro, a veces estaba en una escena y te sorprendía ese recuerdo y te venían como esas cosas de, mirá, cómo todo está funcionando, todo está al servicio de esto. Está ahí. Tú Sí, crees que no, simplemente- pero tu cuerpo sabe ya. Sí, recuerda. Tu cuerpo recuerda, ha estado ahí. Totalmente. Y Ya tú recogido. empiezas a jugar de unas maneras invisibles que es alucinante. Sí, para Numa, además es un personaje que es recordado por todo lo que, por lo que dejan los demás, que es precioso, porque al final de eso va la historia. Cuando Enzo se marcha del rodaje,
lo que dejó ahí, ¿no? Se notaba en la atmósfera del set, ¿no? Y eso es precioso cuando puedes captar eso, ¿no? Con la cámara, ¿no? Y tú lo notaste también cuando conociste a los supervivientes por primera vez. Sí, eso fue espectacular. ¿Cómo os acercasteis a ese momento? Bueno, hicimos- la primera vez que de pronto conocéis a los supervivientes. Sí, hicimos toda una comida juntos y fue gracioso porque, claro, nos íbamos presentando, ellos no nos conocían todavía. Cada uno se iba presentando. Hola, soy Mati, hago de Canesa. Ah, mirá, un chiste. A mí me decían, Claro, sí. Había algún Canesa. chiste, alguna cosa. Canesa, pobre de vos, me decían. Y a mí me pasó una cosa que siempre lo cuento, que es, yo les decía, hola, Enzo, hago de Numa, y me decían, no. Me dan un abrazo. Yo decía, pero esta persona no me conoce, no me está abrazando a mí. Está abrazando a Numa, me está abrazando a mí, pero a través de mí a Numa. Y era muy fuerte, vos veías ahí eso que él dejaba, como acá hay una cosa inexplicable de Numa que dejaba en otros que sienten un peso, sienten un agradecimiento extra. Había una cosa ahí muy cargada que la sentías y te daba ya esa responsabilidad. Ya decías, mira esta persona qué especial. ¿Cómo la recuerdan? ¿Cómo es una persona para que la recuerden así? ¿Qué hizo? ¿Qué dejó? Pero claro, todo era tan fantástico sobre Numa que decías, ¿de dónde más me agarro? Y después, Porque Numa tú estás diciendo algo muy interesante también. Imagino que, no lo sé, pero cuando te acercas a los supervivientes, a los familiares y a los familiares de la gente que falleció, la idea de su recuerdo debe ser tan fuerte claro. que debe ser muy difícil No es- bajarlo no a un es lugar humana. donde, claro, No es donde uno humana. pueda conectar desde No es un humana, le lugar más pasaba vulnerable. al personaje de Numa, se convierte en un mito de la excelencia. Ya. Claro. Porque lo dio todo, en un contexto donde había que guardarse un poquito para... Y ahí está la complejidad de la película y del ser humano, en cómo conseguir guardarte un poquito sin ser malo hacia los demás, ¿no? No, es que ellos entendieron muy rápido que lo negativo te hundía. Ellos muy rápidamente se dieron cuenta que lo positivo te levantaba de ahí. Donde uno bajaba, esa persona empezaba en una espiral descendente, le dicen ellos, y se moría. No había nada que hacer porque no había cómo ayudar a la persona que no podía salir. Vos necesitaba que el grupo venga a sacarlo. Y siempre estaban fomentando eso, el ánimo, el vamos a salir. Sí, en la noche acá. sobre todo. Cuando Canesa me decía, yo en la noche, claro, aparecen mucho los pensamientos, pues te estás yendo a dormir y empezás a pensar en tu casa, en tu familia. Canesa me dijo, yo nunca me quebré en la montaña porque nunca me dejé atravesar por los pensamientos. Siempre estuve proactivo ahí, trabajando. Eso fue muy interesante, porque claro, al final encuentras... Qué difícil. Cada actor, durante el rodaje tienes que encontrar la manera de trabajar con él para poder sacar lo mejor de él, y cada uno es un mundo. Entonces, con Matías, Costó hubo un momento que yo le daba las instrucciones que le daba, no me hacía caso o las hacía a su manera, y me di cuenta durante el proceso que Canesa es así. Muchas veces el grupo vivía todo de una manera que yo decía, no lo estoy viendo de la misma manera. Y muchas veces me peleé con eso, porque viste, como actor, viste que es como, ay, no me sale como a todos les sale, no me sale. Pero claro, después entendí que era el personaje también. El personaje no va con la misma corriente. Canesa siempre está tirando para el otro lado. Y, claro, Es y yo como- siempre me acercaba al final de cada toma y le decía, Mati, me hace mucha gracia porque eres tan Canesa, no me haces caso de nada. O sea, de lo que te pero digo. eso es muy interesante porque no es algo que estaba planeado. Tú no planeaste eso. Claro. No, Y es algo que a mí me recuerda, yo he hecho algún personaje real y cuando hago personajes o he hecho personajes reales, hay algo que me ha tomado. Porque tú lo invocas Sí. a raíz, a través de leer, de conocer, de empaparte, de mirar, de escuchar. Llega un momento que estás haciendo una especie como de proceso de apertura de canal para que algo entre ahí. Bueno, Totalmente. yo creo, sinceramente, que a lo mejor tú en ese proceso te convertiste en una parte de ti con la que no contabas, que era la del personaje. no, total. Bueno, yo arranco la película con un duelo real. Fallece mi padre en pleno proceso de casting. Entonces, claro, voy a la película. Para poder hacer la película, yo tuve que, de alguna manera, ponerme una especie de escudo, muy de forma natural, para decir, bueno, vamos a ponernos un escudo de hierro, lo vamos a tallar, vamos a poner las cosas abajo de la alfombra y vamos al viaje. Pero claro, cuando empezamos a filmar, me encontré con que ese escudo que me había permitido viajar, claro, había muchas emociones que había como, era la bala entraba, pero rebotaba, ¿no? Y Jota venía y me decía, bueno, ahora esta escena se muere tal, vos tenés que llorar. Y yo era como, daba todo, pero era como, no, hay algo que no me está pasando. Y yo sentía que había algo emocional que no me estaba pasando y que era más de acá. Pero claro, a mí Canesa me dijo, yo en la montaña nunca me quebré, yo nunca lloré. Siempre estuve ahí con mis sentimientos, justamente esto, no me dejé atravesar por los pensamientos.
Entonces, claro, eso me costó mucho tiempo entender, porque... Y fue perfecto, porque hacía honor al personaje, ¿no? Se te lo habría dicho si no hubiese estado bien. Sí, bueno, me has retado en el rodaje 2 veces, buenas retadas, bien puestas, como buen director, y Jota alguna que otra vez me ha dicho como, despertate porque estamos filmando una película. Una docente una vez me dijo una cosa que me quedó y siempre me sirve como una cosa tranquilizadora frente a los personajes, que ella decía que uno no elige los personajes, sino que los personajes te terminan eligiendo a vos. Numa está todo el rato pensando, no hago lo suficiente por el grupo, ¿qué más puedo hacer? Es el primero que sale y va en primera fila en la primera expedición, es el que está en la segunda expedición y casi se mata, es el que se hunde emocionalmente cuando no puede salir a ayudar a sus compañeros. Es un personaje tan trágico, Claro. que viene tan moldeado de casa que no puede ser el mismo, no puede aceptar esa parte. Y yo veía a Enzo que todo el rato estaba con la sensación de que no lo hago suficiente y digo, está Numa ahí. Claro. Ahí está Numa, ¿no? Entonces, hay quizá esa cosa de que los personajes te eligen, porque tú como director buscas al mejor actor, pero buscas también un poco, para cubrirte las espaldas, aquel que te da ya el personaje un poco de lo que estás buscando, ¿no? Y Mati pues era un cabezón, un testarudo, ¿no? Y le daba indicaciones y hacía caso a la mitad y yo le decía, está bien, o sea, lo has hecho desde tu particularidad, ¿no? Y él pues también lo sufría de esa manera, ¿no? Y yo lo vivía con mucho gusto, porque realmente decía, qué bien está llegando a esa cosa tan difícil que tiene el personaje que va por debajo, que no está aquí, que está aquí, ¿no? No, claro, ¿Y era con qué os vais después de haber pasado por un proceso donde tenéis que haberos dado la vuelta a vosotros mismos, ¿no? Yo entendí hace poco que me enojé mucho con mi proceso muchas veces, pero entendí que también me cuidé, naturalmente, mi corazón me cuidó en algún lugar, como decíamos al principio de la charla, ¿no? que hay un límite también a la entrega, que también creo que no hay que olvidarse que, bueno, uno está trabajando y está haciendo lo que uno ama, y hay que darlo todo, pero también me parece que entendí que, bueno, también está bueno cuidarse y yo no lo hice consciente de cuidarme, pero entendí que hubo algo de mi corazón que en algunos momentos me dijo, bueno, hasta acá, y sin embargo creo que con Jota hemos construido algo y con todos los chicos también, pero bueno, Jota creo que en la dinámica actor-director entendió un poco por dónde iba yo por dónde iba él, y encontramos a Canessa en ese lugar, que fue muy natural porque era muy Canessa, es verdad. O sea, Canessa se resistía mucho. De hecho, mi viejo fallece del corazón, de un infarto, y yo en pleno proceso hospitalario donde mi papá estaba internado, claro, yo estaba haciendo un personaje que es médico, cardiólogo. Entonces yo le decía, yo llamaba al hospital para ver cosas y me decían, bueno, sí, a tu papá le vamos a hacer un cateterismo, una película del corazón, no sé qué, y aprendía todo el tiempo cosas del corazón, de medicina, y claro, estaba haciendo un personaje que era médico, y le digo, che, papá, estoy aprendiendo un montón de medicina del corazón. Entonces, como dice Enzo, los personajes vienen a uno y hubo momentos donde dije, bueno, Canessa, te voy a abrazar y vamos juntos. Claro. Está. Y también qué importante es la confianza en el señor director cuando uno Totalmente. tiene que hacer ese viaje, ¿no? Porque muchas veces, a mí me ha pasado a veces que voy y veo que hay una agresión también, que hay una agresión, o hay una falta de confianza, o hay un empujar, un obligar desde un lugar que no es sano. Y empujar uno está hace muy bien, pero siempre tienes que ir de la mano del actor. Claro. Claro. No más que empujar es acompañar. Claro, yo tengo un diálogo siempre muy honesto con los actores y donde no llegues y está bien. O sea, yo siempre pienso, si he hecho todo lo que he podido, pues ya estoy tranquilo. Claro. Porque más no podías dar. Claro. ¿No? Ahora, démoslo todo. Sí. Y ahí es donde vas con el actor, vamos a darlo todo. ¿No? Total. Cuando ves que hay un actor que, como recuerdo con Andy, que filmamos aquella secuencia al final, cuando le están duchando en el hospital y hicimos una toma Qué larguísima. momento más hermoso ese. Y la grabamos entera, hicimos una toma de 20 minutos, se tomó la ducha entera, el padre lo abrazó con la toalla, lo secó, le cortó las uñas de los pies, que llevaba 4 meses sin cortarse las uñas de los pies al actor. Y al final de esa toma tan larga le miro la mano al actor y está temblando y le dije al cámara, baja y acaba ahí. Y esa es la imagen que te dice dónde está él. No está él Qué fuerte. abrazado Me por su acuerdo padre, perfectamente. en el calor de la ducha caliente. Está en la montaña todavía. Claro. Bueno, ¿cuántas veces después del rodaje, actores, los chicos, Enzo, digo un montón, que después de una escena se quedaban totalmente conmocionados? Todo recuerdo de Dela, una vez, de Tintín, que salió y no paraba de llorar y lloraba y lloraba. Y claro, eso es... Voy a parar.
es verdad. Y él era rugbyer cuando empezó la película, era Claro. cuestión de interpretación. Así que los rugbyer también lloran, ¿eh? O sea, de golpe el tío ha dicho, mira, como tú, era rugby y ahora está estudiando interpretación. Entonces, ahora el tío está fascinado con el trabajo, pero claro, de golpe, ¿cómo le enseñas el juego? El juego de lo que significa meterse en la piel de otro y vivir una Ser historia, honesto ¿no? desde la ficción, ¿no? Claro. Jugar a la ficción desde la honestidad. Y en tu proceso, ¿qué tal? ¿Qué puedes Entre tanta cosa. imaginar qué ha sucedido ahí que digas, joder, no soy lo mismo no soy el mismo que cuando empecé Ni que en hablar. esto, ¿no? Haber compartido porque el misterio de la actuación para cada uno tiene un camino inexplicable y si uno va al origen va a encontrar capaz un poco más de sentido porque uno actúa desde donde actúa. Yo haber compartido con 25 formas distintas de actuar, yo soy una persona muy rígida en muchas cosas en relación a la actuación para mí. Hay cosas de la actuación que para mí son de esa manera y yo las vivo de esa manera y no se me mueven. Yo frente a la exigencia es donde respondo. Yo necesito la exigencia para responder y ahí me siento cómodo. Cuanto más exigido, más cómodo me siento y entiendo lo que tengo que hacer. Y empezar a ver otras formas de actuar, otras formas desde dónde se vincula. Que me parece alucinante los personajes que te van tocando, cómo te van moldeando el aprendizaje como persona. Ese aprendizaje que vos tuviste con tu personaje es muy distinto al que yo tengo con Numa. Yo encontré de repente con Numa el placer de entender que hay algo mucho más grande que yo y que yo puedo vivir desde esa pequeñez y entender que va más allá de mí. Yo puedo darlo todo porque yo no importa yo en este momento. Después yo termino acá, vuelvo a mi vida, me ocupo de mí, me encargaré, pero ahora hay algo más que me demanda y yo me voy a entregar a eso con todo lo que tenga porque entiendo que hay algo que va más allá de mí. Entonces, claro, los aprendizajes son tan diversos y empezar a ver los procesos de cada uno te enriquece muchísimo porque te da matices. Sí, y yo te escucho ahora a vos y aprendo de esa forma que vos tenés de ver y seguramente me escuchás a mí y aprendés de mí. Total. Y así fue todo el rodaje con todos los chicos porque cada uno venía de un lugar distinto. De hecho, muchos que no eran actores, como Agustín Berruti del Tacuarembó, ahí de Uruguay, del medio del campo, domador de vacas, que no tenía, y de caballos, perdón, que no tenía nada que ver con la actuación. ¿Y cuánto aprendimos de Berruti? Un montón. Y me acuerdo que la primera vez que hicimos una secuencia con Berruti y uno de ellos empieza a llorar, Berruti se queda así parado y mira a la coach y le dice, ¿es que está llorando de verdad? Y dice, ¿está llorando de verdad? Sí, bueno, claro que sí. De eso va la cosa. Se intenta. Berruti siempre cuenta que cuando se encontró con Bobby en la casa de Bobby, en Tacuarembó, los dos en Tacuarembó se encontraron en la casa, y vos le dices, yo no sé para qué te trajeron acá. Y él le dice, yo tampoco. Y ya está. Y se tomaron unos vinos y hablaron de la vida y se fueron para casa y no hablaron de la película. Claro. Una cosa que hay que hablar, de la que hay que hablar sí o sí. La fisicidad. Yes. La fisicidad de esta película, ¿no? Cómo los cuerpos hablan, evidentemente después de esta travesía que hacen los personajes, pero también vuestros cuerpos, vuestra manera de relacionaros con el espacio, con el otro, con vosotros, con tocaros, con esa enormidad de blanca, esa montaña blanca, ¿no? Yo sentía que estabais muy conectados con eso también, que es importante porque ahí la cabeza no funciona, ahí lo que está sobreviviendo es el cuerpo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? De perder el peso, que siempre se le da mucha importancia y es importante, ¿cómo lo vivisteis? Espectacular, la verdad, porque nunca había vivido un personaje tan comprometido, porque siempre uno tiene un compromiso desde el concepto, pero vincularte desde el cuerpo, comprometerse al cuerpo. Ya el personaje empiezas a ser vos, ya no hay una composición, es tu cuerpo el que empieza, te bañás y te empiezas a ver, decís, claro, estoy cambiando de verdad, empezás a sentir el hambre, empezás a sentir el cansancio, ya el cuerpo no es el mismo. Entonces, claro, es un compromiso con eso que aumenta y para mí le da, en mi caso, otro sentido a actuar, como que de repente eso cobró un sentido mayor. Siempre la idea de lo real te jugaba, yo pensaba, no, ellos la pasaron peor. Ellos la pasaban peor, esto no es nada, puedo seguir un poquito más, la pasaban peor. Y claro, te comprometes de otro lugar. Sí, estar en el rodaje con frío, con hambre, con la ropa de todos los días, un buzo abajo del otro,
ya eras un yonki así al lado del avión, viste, todo el día sucio, ya no te importaba nada. Es como un rodaje como actor muy sucio constantemente y eso estaba buenísimo porque, claro, te ponían la cámara y vos ya estabas todo roto, digamos. Había una nutricionista, ¿no? Había, Claro. había un Sí, había control, ¿no? Había sí. una Teníamos un dirección. grupo de nutricionistas, hicieron unos exámenes médicos para adaptar la dieta y para hacer más fácil el proceso, precisamente porque hay un punto en el que no es saludable. Ellos, evidentemente, no podían bajar el peso que perdieron los supervivientes. Entonces, un truco que hicimos fue que ganaran peso al principio de la historia para que después se notara más el cambio físico sin llegar a bajar el peso a unos límites que no fueran Claro, saludables. por ejemplo, en mi caso me costó más ganar peso, te diría, que adelgazar. Aunque son dos cosas muy distintas, pero aseguro que mucha gente dice, bueno, pero engordar está buenísimo, o sea, comes un montón. No, hay un momento donde te ponen un plato, lo terminaste, ya está lleno y tenés que comer otro más. Y después cuando empezabas a bajar, el compromiso con la historia te empujaba. A mí Pero no sí me que es da. verdad que hacíamos unos controles semanales, vosotros cada semana. Sí, cada semana que Sí, porque también había que mantener el peso, porque claro, un día de la historia, digamos, era por ahí se contaba en 2 semanas. Entonces esas 2 semanas tenía que estar pesando lo mismo. Entonces ahí estaba el control también de mantener el peso, que era complicado también. Y luego es que el cuerpo forma parte de la historia en esta historia. Total, Claro. cuenta. Es que hay un momento que a mí me encanta de la película, que es lo sacamos de una conversación con Canessa, que cuando Roberto Canessa se sabe salvado, sabe que va a sobrevivir, enterró el calcetín con la comida. Ah, bueno, es Claro, y es un momento muy bonito porque ellos... darle la sepultura que merecen. No, pero y aparte, o sea, ellos para poder transitar lo que vivieron, tuvieron que convertir el espíritu en carne. Ya no eran sus amigos, era un objeto, era carne, ¿no? Y ese momento, cuando ya se siente salvado, la carne vuelve a ser espíritu, ¿no? Qué bonito. ¿No? Vuelve a ser mi amigo y lo entierro y hago una oración, ¿no? Totalmente. Esos son los gestos que nosotros buscamos, encontrar esas ideas que contaban la historia que ya conocíamos desde un lugar sorprendente e inesperado, ¿no? Y más humano, ¿no? Ese es uno de los temas que bueno, mucha gente se acerca a ello también por el morbo, ¿no? Claro. Y cómo está tratado en la historia, en la película, en cómo se filma, en cómo se interpreta, en cuánto sentido tiene, ¿no? Para la gran historia global del sacrificio, ¿no? Del darse por los demás, para que los demás puedan seguir avanzando, está hecho de una manera tan hermosa que no hay en ningún momento, en mi opinión y la opinión de mucha gente yo creo que todos los que la ven, un ápice de exhibicionismo de nada. Es una película que va para darse al otro. Y ahora, cuando veo la película con los supervivientes, me doy cuenta que lo que yo les he dado es la oportunidad de ellos usar el testimonio para darle voz a los otros, ¿no? Porque ellos cuando nos reunimos y empezamos a hablar, hablan de lo que les pasó a ellos. Es normal, porque te reúnes con ellos para que te cuenten su historia. Y yo poco a poco fui dirigiendo el testimonio para que me hablaran de los otros. Entonces, claro, a ellos ahora la película les mitiga un poquito el dolor de lo que vivieron, porque y de la misma forma que los que murieron permitieron que ellos siguieran con vida, ahora ellos le están dando vida a aquellos que se quedaron en la montaña, de los que nunca nadie habló. Yo quería hablar de eso, perdóname que te interrumpa, porque es lo mismo. ¿Cómo ha sido el encuentro a película ya mostrada con las familias de los fallecidos y los supervivientes? Creo Pues que yo te he escuchado hablar de cosas muy emocionantes. Ha sido muy bonito y yo no sé si sanador, yo no sé si el cine puede llegar a ser tanto como eso. Yo creo que sí. Pero Abre puertas segura. fue como que cuando le enseñamos la película a los supervivientes y a la familia de los fallecidos, eran 2 grupos, que tuvimos el valor de meterlos todos juntos en la misma sala, dicho por uno de ellos, dijo, dejemos de estigmatizar, dejemos de separar. Nosotros los habíamos separado siempre, ¿no? Preparamos la película y vosotros reuníais con los supervivientes, los otros se reunían con la familia de los fallecidos y nosotros hacíamos lo mismo. Y un día llega Gustavo Cermino y dijo, vamos a hacer el pase todos juntos. Y claro, de 50 años después se encontraban gente que no hablaban del tema, que nunca lo hablaron, no que no hablaban, que nunca lo hablaron viendo la película. Y acabó la película y eran un grupo. Pero qué bien ser parte de eso, ¿no?
es cuando el trabajo que hacemos tiene sentido. Total. Una vez más, siempre volvemos al origen, ¿no? Contar algo que realmente tenga un sentido para alguien, aunque sea solamente una persona, ¿no? Sí. Oye, ¿y cómo fue el tema de... Estuviste en los Andes, ¿no? Sí. En la localización real. ¿Cómo es visitar eso? 2 días ahí. Escalofriante, la verdad. Wow. Escalofriante yo creo que es la palabra. Subimos en helicóptero, ya desde el helicóptero entendés el viaje de Nando volviendo a la montaña, cómo ese tipo se subió al helicóptero de nuevo y volvió por el recorrido que hizo para estar ahí. Lo que se mueve es el helicóptero, el miedo que ves de los dientes de la montaña que empiezan a aparecer, que es una cosa monstruosa. Claramente yo acá no tengo que estar. Es un lugar donde no debería estar y estoy. Cuando estuve en el lugar mismo, fue tan claro, de repente entendí por qué toman las decisiones que toman. Como que comprendí de alguna manera una forma más amplia de la historia y dije, ah, claro, mira lo que se ve. ¿Cómo hicieron para trepar esta montaña? Sí, como hicieron Nando y Canessa para caminar 11 días, después de 72 días famélicos. De zapatitos. En zapatitos. Hicisteis el mismo recorrido. Sí, eso fue espectacular. Con Nando, con Agustín Pardela, fuimos, y con, bueno, Agustín de la Corte también, pero justo es la parte de la expedición donde Tintín se vuelve. Filmamos en el río Azufre, ¿no? El río Azufre. En el río Azufre, que es el río real donde se encuentran con el arriero Sergio Catalán. Y como que te diga que estábamos acá y nosotros veíamos allá, a lo lejos, el Monte Seller, que es... Y detrás del Monte Seller está el Valle de las Lágrimas, que es donde Enzo fue, Sí, donde Jota fue. pero filmasteis la caminata también. Claro, filmamos muy cerca del lugar del accidente, pasa que del lado chileno. Y me pasó algo muy similar. Fue cuando llegué a los Maitenes, que aparte es el lugar donde bajan los helicópteros y bajan los sobrevivientes, me cerró la historia. O sea, dije, wow. Claro, no me da el techo del estudio para mirar, pero era como una cosa inmensa, un lugar muy imponente y donde decís, qué miedo estar acá solo, no saber dónde estás. Es como... Las noches son muy impresionantes. Las noches, y al mismo tiempo muy lindas, ¿no? Porque los mejores cielos no sé, yo vi uno de los mejores cielos del mundo. Hay Hay un momento, ¿no? Cuando dicen, mira qué belleza, ¿no? Sí, hay una escena que contaba Roberto, que en verdad ellos durmieron una noche, porque Roberto, como Canessa, es tan testarudo. Ujú. Cuando le dijo que vienes conmigo, le dijo, mañana te respondo. Que él decía, y además es que tenía razón, dice, estas decisiones tan importantes no se pueden responder cansado. Déjame descansar y mañana te respondo. Entonces durmieron esa noche allí y dice que en mitad de la noche se abrió el cielo y vieron, decía Roberto, es el cielo más bello que he visto en mi vida, ¿no? Qué paisaje tan bello, ¿no? Qué paisaje tan bello, qué pena que estemos muertos, pensó él. Y entonces eso me dio la idea. Y hay una cosa que me parecía que la dupla Roberto Canessa, Nando Parrado es muy cinematográfica, porque en verdad son el mismo personaje. Es como Sancho Panza y Don Quijote, o Spock y el Capitán Kirk, en verdad son el mismo personaje, pero los dos son una parte de la psicología. Y el momento en el que suben a la montaña es el momento en el que cuando ya se ven muertos, ya no discuten, porque ya no hay nada que discutir. Esta escena siempre que se ha contado el lugar de la desesperación, de caer al suelo, echarse a llorar, y yo decía, es mucho más bonito desde ese lugar en el que ya en paz, Desde el vacío también, desde ¿no? el vacío, Ya no queda... y en ese momento no hay discusión porque en ese sois uno. Mm. Y eso fue de las cosas más difíciles de rodar, porque rodamos esa escena en 20 minutos a prisa y corriendo. Fue el día que más traumado me fui del set. Esa escena la tuvimos que rodar a prisa y corriendo con 2 cámaras a la vez porque no teníamos tiempo. Y yo salí muy cabreado de ese día de rodaje. Porque Que después nos lo confesamos un sí, día hablando. por la noche, pero claro, por la noche te reunías con ellos y hacías terapia. Sí, sí. Está, la secuencia está, ¿eh? Y, Claro, y pero- está porque habían hecho todo ese viaje. Totalmente, lo mismo. Claro. Y era muy fácil entrar. Eso es muy bueno. Es ahí donde te das cuenta de la importancia del viaje Claro. cronológico para llegar con un peso Total. donde incluso aunque uno crea que no está, Está. Nadie Yes. diría, Claro, es viendo que- esa escena, Todo lo que subimos. lo que había alrededor de la cámara y las prisas con las que la rodamos. Totalmente, no, fue una escena... Claro, yo estaba filmando y decía, es de las escenas más importantes de la película, es cuando Nando y Canessa deciden que van a seguir caminando para luego encontrar al arriero. Y la filmamos o sea, 2 tomas, el plano corto fue plano corto, 1 toma cada uno y ya. Y claro, vos te quedás como, uy, se me fue la escena de la película. Ya. Y bueno, y es como dicen, ¿no? Que al final te das cuenta que el viaje... La y montamos todo- corriendo, la montamos esa misma noche Sí. y nos quedamos tranquilos. Hay un momento precioso
que en la película, que es cuando a Nando se le empieza a romper la suela del zapato. Sí. Claro, si se te rompe el zapato, te mueres. Sí, Es que a ese era el nivel de dependencia que tenían, ¿no? Y dices, ¿y si se muere, qué hace Roberto? ¿Se va y lo deja ahí? ¿Se queda con él? Yo recuerdo que dije que había un texto ahí, yo le dije, no hagáis el texto, hacerlo solo con miradas. Y ellos iban al texto. Acción. Nando, te arreglo el botín. ¡Miradas, miradas! Y ¡No habléis! No habléis. ¡No habléis! Y hay una mirada de Pardela, de Nando a ti, en esa escena, que es puro amor. Total. Sí. Es que es una mirada de lo que estábamos cuando estábamos filmando en Chile, que éramos uno. O sea, con Agustín y Matías éramos como, no sé, ya no me alcanzaba el amor hacia él y él hacia mí. Estábamos como, no sé, una especie de enamoramiento, ¿viste? Era como, no podíamos más. Entonces esa mirada también, volviendo a lo mismo, es muy real de toda la acumulación del rodaje y todos los días. Y era el momento previo a encontrarnos con el arriero. Entonces era como, claro, él nos pidió miradas, uno tiende a ir al texto, pero cuando nos pidió miradas, sale la mirada de Agustín Y ojo que que el me texto mira. muchas veces es importante, que había muchas veces que yo decía, ceñiros al texto que os lo da todo. Obvio. ¿Sabes? A veces el actor tiende por darle una especie como de que sea como más orgánico, más natural, a no usar el texto y a veces no le ayuda eso. Entonces es muy importante decirle al actor, a veces, ciñete al texto porque Sí. tienes toda la ayuda ahí. Las Total, palabras ¿sabes? están contando algo. Sí, primero está bueno aprenderse el texto y después ampliar y jugar, creo yo. Sí. Porque, bueno, hay que tener una base, ¿no? Si no, uno tiende a jugar antes de tener la base. Claro. Bueno, Oye, una de las cosas que me pasa cuando veo la película es ver esos 13 minutos, ¿no? ¿Cuánto duran los títulos de Un crédito? montón, 13 minutos. 13 minutos. Sí. la cantidad de gente que trabajó en esta película. Que trabaja de Uruguay, de Argentina y de España en una película hablada en español. A ese nivel de excelencia en todos los aspectos, ¿no? En todos los... Qué orgullo, qué maravilla y qué apuesta, ¿no? Y qué difícil Y que es ha una cosa sido. que haces tú siempre, Juan. Sí, pero realmente la razón por la que esta película no ha existido antes era porque era en español. Porque el mercado, que es un mercado dominado por el inglés y por las grandes producciones, esta es una gran producción, en español. Y eso no existe. O sea, yo quiero... Se reconoce poco eso. Y, se reconoce poco. y no hay es justo. y es una película que está rompiendo, intentando romper una barrera, un techo de cristal que está ahí impuesto por el mercado, que está dominado por el inglés y las producciones grandes desde Hollywood, ¿no? Y quiero contar nuestras historias en español, Sí. ¿no? Sí. Y es un esfuerzo que nos ha costado 10 años y estamos muy orgullosos y que la gente lo asuma como un éxito de todos, ¿no? Eso para mí es súper importante. Eso es lo lindo, ¿no? Que en esta película todas las áreas se lucen. Absolutamente todas. Impresionante. Y eso creo que es lo más hermoso que tiene, que todos y todas estamos muy contentos de lo que hicimos porque fue un trabajo muy colectivo y que sin uno no está el otro y así. Entonces creo que eso es increíble y además que está hecha en español y la hacemos uruguayos, argentinos. Claro, y es como, pues eso, es traducir la grandeza del cine al español. Es decir, y se hace igual, mínimo igual, y también mucho mejor en español. Totalmente. Pero Y ¿cómo eso es vas algo a de lo que contar? sentirse orgulloso y que a veces pues, se reconoce poco y que cuando se hace, como es el caso, hay que decirlo y hay que mostrarlo y hay que estar orgulloso y hay que pasearlo para decir, Claro. chicos, porque también lo que habla de los equipos, tanto en Uruguay, en Uruguay la industria es mucho más pequeña, Argentina es más grande, Sí. en España es más grande, pero el nivel de calidad técnica solamente, Totalmente. actoral evidentemente, pero técnica de la gente en España, en Argentina, es igual de excelente Sí. que en cualquier otro país del mundo. Sí, es extraordinario. Y esta película es un clarísimo ejemplo de eso. Es decir, chicos, mirad lo que hacemos. Como uruguayo, todos mis amigos uruguayos, toda mi familia uruguaya, en Uruguay esta es una historia mitológica, es una historia que uno nace con esa historia desde muy chiquito y es mitológica y se siente como nuestra. Y poder verla en español, en Uruguay es algo impensable a esa escala. Es muy emocionante ver como una historia que sentimos como nuestra puesta de esa manera tan maravillosa. Es muy me emociono cuando hablo de esto porque recibo de mis amigos mensajes que, claro, se enorgullecen y se emocionan más allá de la película por todo esto, como esa verdad que tiene de vínculo con el idioma y respetar eso tan chiquito nuestro
y ponerlo por delante, como esto es la historia también. Eso es muy lindo. Te lo agradezco. Bueno, agradezco a vosotros. ¡Vamos arriba! Vamos arriba. Bueno, chicos, felicidades por un trabajo tan extraordinario y tan de corazón, tan hermoso y tan importante. En el sentido creativo, evidentemente, y también en el sentido humano. Porque creo que es una película que nos hace un poquito mejores. Sinceramente creo que sí. que nos cambia la vida. No lo sé si nos cambia la vida. A mucha gente le ha cambiado la vida, por lo que has contado. A la gente más importante le ha cambiado la vida. Sí, En cierto modo. les ha dado un poquito de paz. Sí. Y al espectador hay algo que se enciende ahí. ¡Clac! Sí. Que es muy hermoso. Así que No muchísimas te gracias. vas igual que cuando entras. Muchísimas gracias a ti. Gracias a vos por el tiempo. Nada, por Dios. Esta charla hermosa. Un placer.